Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Etic. Y ya, y todo el mundo, pues así como de, no, pues claro, ¿no? A mí me encantaría platicarte por qué estoy aquí, como este lado de validar tu propia experiencia, ¿no? Es como, entonces, ¿qué es lo que estás buscando, no? ¿Por qué poner esta pausa en tu cotidianidad? Es como dejar el asfalto e irte a vivir trabajando de algo que nunca has hecho. Vas a volver a México, pero cómo todo eso se incorpora a un sistema económico global. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Etic, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Ya estamos en el 6º capítulo de la 3ª temporada y hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella es egresada de la licenciatura en Antropología de la UAM Iztapalapa ella es Angélica del Toro Rodríguez. Ella terminó su trabajo de investigación en 2021 y se titula Mexicanos citadinos, jornaleros agrícolas en Canadá, un estudio de las juventudes urbanas mexicanas clase mediera sobreviviendo al trabajo agrícola primermundista como vehículo económico. Bienvenida, Angie, cuéntanos. Hola, muchas gracias, Carla. Pues sí, este proyecto nació un poco de un plan como medio lejano a la escuela, como que ya tenía establecido que me iba a ir a chambear para allá con un amigo que pues tenía los contactos y como ya todo muy establecido para lograrlo, y me platicó y dije, bueno, pues si ya me voy a hacer una lana por allá, qué mejor que también, no sé, aplicarle la mira, ¿no? Antropológica. Es interesante, ¿no? Que nos cuentes ¿por qué elegiste Canadá, especialmente esta zona de Columbia Británica, es decir, el oeste de Canadá? Y bueno, cuéntanos también cómo fue esta travesía. Bueno, dices que un amigo, pero cuando llegas allá, ¿cómo te mueves? ¿Qué pasa? Y bueno, también me es importante decir que es un tema poco común, porque estudiar la migración a Estados Unidos es como lo más, digamos que tradicional, por esto, digamos que esta ola que sigue y va cambiando. Y además una migración de tránsito que hay en México, pero la de Canadá en específico es muy poca la literatura y bueno, justo tu tesis es muy importante por eso. Sí, pues fue medio no tan fortuito que fuera Canadá. Fue la razón principal es por este miedo que en el 2019 que nos fuimos para allá, se estaba hablando mucho del riesgo que existía en la época de ir a piscar mota, que es lo que dejaba más lana, pero que a muchos chavos no los volvían a ver, que de pronto estaban metidos en cosas medio densas. Y yo lo hablé con mi amigo con el que había planeado el viaje y dijimos, bueno, pues también está en esta época del año en Canadá está la siembra, ¿no? No solo de cerezas, sino que después empieza la manzana, las verduras, todo esto, ¿no? Entonces fue como que ya no había mucho que pensar. Fue como, ok, Canadá es en el imaginario como un lugar más seguro, que tiene más estas ganas de recibir, como el concepto de una imaginada, evidentemente, pero amabilidad, ¿no? Con el extranjero. Entonces fue como, ok, Canadá. Ok. Y bueno, igual nos puedes platicar cómo fue esta entrada con tus interlocutores, específicamente con las y los jornaleros, y en qué parte exactamente de Columbia Británica estuviste. Primero como que intentamos rastrear desde México dónde estaban, ya no tanto por la chamba, sino yo ya
habiendo escrito como un proyecto de tesis, tenía como distintas fuentes a partir de amigos míos, amigos de mi amigo, gente que ya había estado allá, que quería ir allá o que conocía personas, ¿no? Entonces empezamos a hacer un mapa como de posibles granjas, zonas donde se da bien la cereza, como eso, como ir localizando puntos de interés para ir a chambear. Y pues digamos que lo primero que terminé desarrollando fue esta red de interlocutores aquí en México. Y una vez ya del otro lado en Canadá, como que solito pues en la chamba se va, es como el ambiente propicio, ¿no? Donde tienes al lado a otro recolector con el que estás trabajando, hablando, y ya, ¿no? Es como mucho más fácil desarrollar como esta conversación, ¿no? Como de, bueno, mira, estoy aquí chambeando, pero también estoy tratando de comprender el fenómeno desde una perspectiva más formal, ¿no? Desde otro punto académico. Y ya, y todo el mundo, pues así como de, no, pues claro, ¿no? A mí me encantaría platicarte por qué estoy aquí, como este lado de validar tu propia experiencia, ¿no? Y así fui gestando mis redes. Ok, y bueno, otra cuestión es que no son unos migrantes tradicionales, ¿no? No, tal vez sí son económicos, pero tienen particularidades muy específicas. Igual si nos puedes platicar sobre esto. Sí, pues son gente joven que vive en las urbes y que tiene, no es que no tengan los recursos económicos, la mayoría, ¿no? No puedo generalizar, pero que muchos de ellos tienen trabajos estables. Una chica trabajaba en la BMW ganando 50,000 pesos al mes y pues dijo, no quiero, ¿no? Y un poco la tesis como que se pregunta por qué, ¿no? Porque puedes comenzar con la idea de, ok, pues te vas a hacer dinero fácil, ¿no? Pero si ya tienes el dinero entre comillas fácil, porque pues no existen condiciones de trabajo fáciles en este país ni en este sistema económico, yo creo. Es como, entonces, ¿qué es lo que estás buscando, no? ¿Por qué poner esta pausa en tu cotidianidad? O sea, como dejar el asfalto e irte a vivir trabajando de algo que nunca has hecho, ¿no? En todos los casos que puse, que estudié, de los chicos y chicas entrevistadas, ninguno de ellos tenía experiencia agrícola de ningún tipo. Y pues son jóvenes con carreras, la mayoría, o estudiando, o trabajando, o las dos. Y en algunos casos tuvieron que pedir prestado a amigos, familiares, como para poder subsidiarse ese vuelo a Canadá, ¿no? Y algunos de ellos pues no tenían el dinero, pero al final ellos terminan pagando su incorporación al trabajo agrícola canadiense. Ok. Y oye, bueno, justo también utilizaste muchas metodologías, bueno, 3 específicamente, que van de la mano evidentemente de la observación participante, pero también, por ejemplo, utilizas la autoetnografía, ¿no? Cómo tú estuviste dentro de estos campos, pero también la etnografía multisituada y la etnografía digital. Bueno, cuéntanos cómo las aplicaste cada una. Sí, pues, por ejemplo, la etnografía, la autoetnografía, fue algo que pensé que iba a ser ya como, no sé, inevitable, ¿no? Y ya estando allá, se convirtió en algo mucho más sensorial que esta autorreflexividad, como decir, bueno, yo estoy viviendo el fenómeno social, ¿cómo lo voy a interpretar? Como que se mudó a una dimensión mucho más simbólica, emocional y sensorial, ¿no? Como cómo se siente el poner la carne en eso que estás tratando de comprender desde lejos, ¿no? Y eso fue, digamos, como la base que utilicé para autoetnografiarme, como poner esa distancia entre yo, que tengo conocimientos, y yo, que me llenaba de tierra y estaba cansada y quería ir por una chela y no volver a piscar nunca más, ¿no? Entonces es como, esa es la relación que la autoetnografía me terminó como haciendo fácil, ¿no? Y la digital, pues utilizando todas las plataformas que existen, desde Facebook, WhatsApp, muchas aplicaciones como de mapas que ya existen como para que tú tengas tu red de lugares, contactos, fotografías, incluso en una misma aplicación. Entonces sí es como volcar
la realidad en lo digital, aparte de, bueno, el teléfono que es vital para todo mundo ya en cualquier tipo de trabajo, pero trabajando en otro país es muy importante, ¿no? Que tengas esta red con la gente con la que estás trabajando, ya sean jefes o con tus propios compañeros. Y al final el teléfono se volvió mi diario de campo, porque perdí mi diario de campo físico. Bueno, me lo robaron, lo perdí. Y pues ya terminé como confiando en estas tecnologías que pues sí, más de una vez me salvaron, ¿no? No solo lo etnográfico, lo antropológico, sino el pellejo, ¿no? En varias ocasiones. Y pues esto multisituado es la herramienta que te permite conectar, ¿no? El conocimiento en México, en otro país, y cómo incorporas lo que viste en Canadá con lo que vas a volver a México, pero cómo todo eso se incorpora a un sistema económico global, ¿no? Que repercute no solo en, no sé, como en esta estructura laboral agrícola, sino en todos los individuos que son parte de ella, ¿no? Que son muchísimas nacionalidades, muchísimos gremios que forman este circuito. Oye, y a lo largo de tu tesis, bueno, tienes una discusión sobre migración y también haces uso del término pickers, que, bueno, tiene que ver mucho igual con los jornaleros, pero ¿nos podrías mencionar qué es ser picker y cuál es la importancia de ocupar ese término en tu investigación? Y además, igual, bueno, ya nos contaste, por ejemplo, de algunos de México, pero también cuéntanos un poco de esta experiencia de otros países que llegan a este lugar, porque, bueno, si bien México tiene una tradición de migración hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia Canadá, bueno, hay otras personas que llegan de otras latitudes. ¿Nos podrías igual contar sobre eso? Sí, claro. Pues es interesante porque la migración se nota en toda esta rama agrícola, no solo con los pickers, que ahorita ahondo por ahí, sino los dueños de granjas. Yo en los 3 meses que estuve por allá, trabajé en 2 granjas de canadienses. Todas las demás eran de europeos, de italianos, de portugueses, de españoles. Y en su mayoría las granjas son de gente de la India, de punjabis específicamente. Entonces sí, te das cuenta de que es una industria que está sostenida en todas sus pisos por migrantes, ¿no? Y hay recolectores. A mí me tocaron muchísimos mexicanos, pero sé que hay muchísima gente de Argentina, también había muchísimos argentinos, chilenos, peruanos, poca gente de Centroamérica, pero también conocí gente de El Salvador. Y en cuanto a México, es muchísima gente del norte, de Guadalajara, y gente como Aguascalientes, Zacatecas, Durango, estas cosas, ¿no? Y Tijuana, Tamaulipas, y el resto, casi en su mayoría, de Ciudad de México. Y picker fue pues una palabra con la que me encontré allá, que es la forma de denominar al recolector. Y hay muchas como palabras que terminas adoptando como para resignificarlas desde lo latino, y es como de, sí, esos güeyes son pickers, ¿no? Y lo dices de una forma no como el anglicismo, sino una palabra latina para denominar que ya fuiste transfigurado, transfigurada por cruzar la frontera y haberte autodenominado jornalero, ¿no? Pero no eres un jornalero como en el sentido estricto del término, eres un picker, ¿no? Entonces eso es como la importancia, ¿no? De escribir a los pickers como se autodenominan, que es picker. Okay, es decir, una visión émica. Muy bien. Sí. Bueno, pues también nos mencionas el problema de los millennials como un proceso de desigualdad en el ámbito laboral. ¿Por qué crees que este sector puede enfrentarse a una desigualdad respecto a generaciones pasadas? Yo creo que la forma de... No sé si podría aseverar que se puedan enfrentar, solo creo que se está haciendo porque pues hay que comer y sobrevivir. Y creo que como generación, yo creo que cada generación
lo hace, y en la mía, de la que soy testigo y formo parte, supongo que existe una serie de dispositivos de adaptación, de incluso de estafa, de reconfigurarte en función de conseguir comer, pasarla bien, dinero, ¿no? En general. Entonces creo que sí es un ingenio que está basado en muchísimas redes, ¿no? Ya sea como en lo local, en esto de tener a tus amigos, a tu gente, a tu familia en algunos casos, y utilizar lo que tenemos, ¿no? Que en otras generaciones no existía, que son las redes sociales, ¿no? Que así como son y pueden ser un bache y una barrera, también funcionan para inventarte nuevos caminos, ¿no? Oye, y bueno, pues también hablas de una discusión para poder abarcar procesos de identificación individual y en comunidades. En el campo laboral que trabajaste, tu investigación, bueno, pues nos mencionas de una diáspora laboral latinoamericana. Sí, bueno, en esta diáspora un poco la enfrento en mi tesis a lo que formalmente se ha escrito acerca de las diásporas, y pienso mucho en esta diáspora del Atlántico, ¿no? Que es esta gente que tiene un origen en común y son traídos de ninguna manera porque estén buscando nada, ¿no? Son arrastrados a cambiar su origen geográfico por condiciones terribles, y un poco encuentro como coincidencias en las personas latinoamericanas que buscan, ahora sí con una decisión, con un objetivo, que es mejorar sus condiciones de vida o sus condiciones en general, ¿no? Porque también para vivir necesitas un sustento simbólico, ¿no? Donde te sientas arropada, cobijada, comprendida, identificada. Y siento que de esto surge muchas veces esta parte que se complejiza, ¿no? Que es como pensar, ok, si tienes una posición relativamente cómoda, ¿por qué buscas otra cosa? ¿No? Y pienso que en ese sentido la migración latinoamericana muchas veces encuentra puntos en comunión. O sea, no es lo mismo cruzar Latinoamérica buscando vivir en Estados Unidos porque tu hijo no tiene que comer, a que si eres un médico que acaba de ofrecerle trabajo a una transnacional para que vivas en Montreal ganando, no sé, muchísimo dinero. No es lo mismo, pero existen puntos de convergencia donde se busca una otra dimensión que habitar, porque te provoca otro tipo de facilidades. Y estoy intentando con esta diáspora latinoamericana laboral repensar un poco desde dónde estamos reflexionando al migrante, que no solo es esta parte económica lo que la dignidad humana necesita, ¿no? Sino un reconocimiento de su dimensión simbólica, de sus necesidades sensibles, por así decirlo. Entonces un poco desde ahí estoy repensando todo lo que implica una diáspora, en este caso laboral y latinoamericana. Ok, muchísimas gracias. Bueno, por último, nos encantaría que nos compartas un tip, un consejo para quienes estén interesados en hacer etnografía multisituada o a quienes comienzan a hacer su investigación de tesis, y creo que justo el que te hayas aventurado a ir hasta allá, habla de una gran motivación que tuviste, y bueno, pues nos gustaría eso, ¿qué les puedes compartir a quienes empiezan a investigar? Yo creo que lo importante es que lo hagan, ¿no? Si ya tienes una idea que quieres hacer, que lo traigas al mundo de lo real, que lo escribas y que empieces. Yo creo que lo importante es empezar a desarrollar el proyecto en papel, y poco a poco vas poniendo por escrito los peldaños que tienes que seguir, y pues no sé, supongo que de paso en pasito vas a llegar a donde quieras, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo, Angie. Y bueno, pues este tema que es muy, muy interesante, y que bueno, también yo creo que sigue en movilización, y que hay nuevas formas de migración y que cada vez va a estar más en evidencia. Y bueno, pues muchísimas gracias.
Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.